Bueno, en este caso vamos a ver ahora algunos apartados, algunos capítulos de uno de los libros de este filósofo que se llama Byung-Chul Han, nacido en Seúl. eh, Él es un filósofo muy difundido últimamente, muy influyente. Tiene muchísimos libros, todos muy interesantes. Se caracterizan sus libros porque son muy cortos, muy breves. Acá vamos a ver algunos capítulos de un libro de 2014 que se llama Psico-Sociopolítica. Eh, Él tiene muchísimos libros muy interesantes. Eh, Acá, por ejemplo, yo les puse algunas de las tapas de sus libros: La Sociedad del Cansancio, La Sociedad de la Transparencia, La Expulsión de lo Distinto, La Agonía del Eros y Psicopolítica, que es este que vamos a ver acá, ¿sí? Una de las frases por ahí que más lo representan, o creo que representan más el pensamiento de Han, es esta que dice que nos autoexplotamos y creemos que nos estamos realizando, ¿sí? Él va a analizar justamente las formas que el capitalismo contemporáneo está tomando actualmente, ya no, digamos, utilizando los mecanismos de control, los espacios de encierro, ¿sí? Esto que decía un poco Deleuze, ¿sí? A partir de las ideas de Foucault, sino que a esta estructura nueva de vida, ¿sí?, que estamos teniendo, en cuyo centro es la tecnología. eh, Justamente habría que agregarle, diría Han, este disciplinamiento nuevo que hoy pasa por nuestras nuevas formas, ¿sí?, de subjetividad. Eh, él es un filósofo, ¿sí?, que está centrado justamente en el análisis de estas nuevas formas en las que la tecnología aparentemente no nos está controlando, pero al mismo tiempo nos está exponiendo como una mercancía más, ¿sí? Él va a decir que el panóptico del que hablaba Foucault ahora es un panóptico digital, ¿sí? Espacios como las selfies, los estudios de televisión, las redes sociales, los mismos gimnasios, ¿sí? Son espacios nuevos, ya no como las cárceles o los hospitales o los psiquiátricos, en los cuales estamos exhibiéndonos muchas veces de manera narcisística, y son espacios en los cuales nos estamos siempre y cuando seamos personas que rinden, ¿sí? Justamente este es uno de los movimientos que él propone a analizar, ¿sí? El rendimiento. Justamente recuerden ustedes uno de los libros que yo les mencioné, La Sociedad del Cansancio. Eh, esta idea de que el neoliberalismo ha logrado unir dos cosas: el ocio con el trabajo, ¿sí? Lo cual hace que que no quede muy claro el límite de una cosa con respecto a la otra, ¿sí? Entonces podemos usar los celulares, va a decir Han, tanto para trabajar como para nuestro ocio, ¿sí? Entonces, cuando una persona está con un celular en la mano, puede estar trabajando y al mismo tiempo teniendo una cita amorosa por una aplicación. Entonces, ya se perdió esa distinción, y eso, que parece ser tan placentero en algún punto, en el fondo habla de nuestra pérdida de libertad, ¿sí? Uno de los libros por ahí más conocidos también de Han, eh, que no vamos a ver ahora, es El Aroma del Tiempo, pero es muy recomendable, ¿sí? Se llama El Aroma del Tiempo porque él remite acá a un libro de Proust, de Marcel Proust, en el que En busca del tiempo perdido, que comienza con esta situación en la que Proust sumerge una magdalena en su té, y ese aroma lo hace
recuperar un montón de recuerdos, tantos recuerdos que termina escribiendo ese libro, ¿sí? En busca del tiempo perdido. Y en este caso, Han va a decir que en este texto, El aroma del tiempo, él va a analizar justamente de qué manera nosotros en nuestras cuestiones cotidianas, ¿sí? Estamos regulando o esta nueva sociedad está regulando nuestro tiempo, ¿sí? Él va a decir que hemos perdido la idea del relato, la idea del acontecimiento y vivimos básicamente en un puro presente, ¿sí? Él va a analizar, por ejemplo, las maratones de series, ¿sí? Que todos conocemos, mientras en otra época las series se emitían, digamos, en un tiempo, una vez por semana. Ahora nosotros consumimos series que fueron pensadas en su momento para ser emitidas con un espacio, con un lapso, ¿sí? Supongamos semanal, y nosotros las vemos todas juntas. Eso habla justamente de la pérdida, del aceleramiento de nuestra sociedad actual, ¿sí? Y los medios de comunicación son especialistas justamente en manipular el tiempo de esta manera, lo cual genera, va a decir él, la pérdida de sentido y la angustia, ¿sí? Del hombre actual. Él va a analizar un montón de situaciones cotidianas, como esas maratones de series, el mismo bar, ¿sí? Él va a decir que ya no podemos mirar un partido con tranquilidad, ¿sí? Porque lo que antes era disfrutar, ahora es, gracias a la tecnología, es un espacio de rendimiento. Eso es una palabra muy de Han, ¿sí? El rendimiento, la efectividad, ¿sí? Entonces, más que disfrutar, ahora lo que necesitamos es un especialista que diga, por ejemplo, cuándo se produjo un gol, ¿sí? O cuándo no, ¿sí? Entonces, en esta línea vamos a ver justamente recuperar algunas de las ideas que ya hemos visto de Foucault y de Deleuze. ¿Sí? Recordemos lo del poder disciplinario, ¿sí? Recuerden Foucault cuando hablaba de las instalaciones de reclusión, el poder analógico que vimos, así como lo denominaba Deleuze, ¿no? De la familia, la escuela, la cárcel, el hospital, espacios de reclusión. Y esos sistemas son sistemas cerrados, y recuerden la imagen de Deleuze del topo como un animal propio que representa con esa imagen la sociedad disciplinaria, ¿sí? Después habíamos visto la crítica que hace Deleuze a esos entornos de reclusión que ya están en crisis. En el post-scriptum sobre la sociedad de control, Deleuze va a decir que esos sistemas cerrados, rígidos, ¿sí? Ya no son adecuados a las formas de producción propia de nuestro tiempo, que es más inmaterial, que es más en red, ¿sí? Por lo tanto, el topo no sería una figura adecuada para pensar estos movimientos, y recuerdan que él remite a la idea entonces de la serpiente, que es el animal que representa a esta sociedad de control neoliberal, que es la que sucede a la sociedad disciplinaria de la que hablaba Foucault, ¿sí? A diferencia del topo, la serpiente no se mueve en esos espacios cerrados, en esas cuevas, en esos lugares que están subterráneos, sino que hay un espacio que está delimitado por la serpiente a partir de su movimiento, ¿sí? Mientras el topo es un trabajador, la serpiente sería la imagen del empresario, ¿sí? La serpiente es el animal, diría Han, que está representando al régimen neoliberal. Justamente lo que va a analizar Han es ese tránsito del topo a la serpiente, ¿sí? Mientras el topo se mueve en espacios que ya fueron construidos, ¿sí? En los cuales nos insertamos y nos vamos produciendo como sujetos, espacios que tienen límites espaciales bien claros. Piensen en lo que era el horario que regulaba una escuela, por ejemplo. ¿Sí? Acá hemos visto los reglamentos de una escuela en la cual aparecía a las 6:15 levantarse, a las 6:20 formar fila, a las 6:30 entrar al comedor para desayunar. Esas limitaciones espaciales, temporales, ¿sí? Hablan del sujeto sometido como un topo, podríamos decir,
A diferencia de lo que pasa hoy en estos tiempos en los cuales el espacio se define a partir de los movimientos, ¿sí? Piensen en el empresario o piensen en el surf, que sería también otro ejemplo, ¿sí? La serpiente sería ya no un sujeto, no representaría un sujeto sometido, sino que aquí representa un proyecto, algo que va a pasar, algo totalmente cambiante, algo que muta, ¿sí? Algo que habla de una forma de vida totalmente diferente a la de la modernidad, que es justamente la mutación del capitalismo que le interesa analizar a Hahn, ¿sí? Ese movimiento restringido, disciplinado del topo, no es pensable en estos tiempos en los cuales habría que utilizar la metáfora de la serpiente, en la cual el sistema capitalista ahora nos propone aumentar justamente la productividad a partir de producir o de fomentar justamente el movimiento, ¿sí? Ya no el encierro del topo en una madriguera, podríamos decir, sino salir para ir configurando espacios a partir de los movimientos que estamos llevando a cabo, ¿sí? Somos proyectos, ¿sí? Somos lo que vamos haciendo, lo que vamos produciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con el cuerpo? Bueno, en el régimen disciplinario, con los cuerpos, y bueno, se organizaban según esos dispositivos, era un régimen biopolítico, ¿sí? O sea, la política de la vida, la política del cuerpo. En cambio, el régimen neoliberal, sugiere Hahn, se centra más en el dominio de las almas, podríamos decir. Entonces, la psicopolítica, recuerden que estamos viendo este libro o algunos apartados de este libro, es una forma de gobierno propia del régimen neoliberal, ¿sí? Es una forma de gobierno que instituye rivalidades interminables, ¿sí? Sanas competencias. Piensen en la idea, por ejemplo, del emprendedor que hemos estado escuchando en los últimos años, ¿no? Pareciera como que es eso lo que el modelo de sujeto de esta época, ¿sí? La idea de motivación, la idea de competencia, la idea de proyecto, las iniciativas personales, ¿sí? Son todos conceptos inherentes a esta forma de dominación psicopolítica del régimen neoliberal, ¿sí? En ese sentido, hay una imagen bien interesante que la hace del celular o del smartphone como una especie de rosario equivalente al rosario que teníamos en otras épocas, que era un mecanismo de control también de las almas, ¿sí? Él va a decir, así como uno en otras épocas llevaba un rosario en la mano, hoy en día todo el mundo lleva un celular en su mano, y justamente esa técnica de dominación genera objetos de devoción, ¿sí? Y nos están sometiendo esas técnicas, ¿sí? Devoto viene del latín devotus, que sería consagrado o dedicado, ¿sí? Entonces él va a decir que así como un rosario sometía y controlaba y materializaba algunas formas de dominio, un smartphone también es un objeto de devoción, pero digital, ¿sí? Es un aparato también que es subjetiva, que funciona como un rosario porque es manejable, porque es móvil, pero que ambos, tanto el rosario como un smartphone, sirven para examinarse, para controlarse a uno mismo, ¿sí? Y que, así como en un rosario uno decía amén, cuando hacemos clic en un botón de me gusta, por ejemplo, nos sometemos también a un entramado de dominación. El me gusta sería un amén digital, ¿sí? Entonces, el smartphone ya no sería otra cosa que un eficiente aparato de vigilancia, ¿sí? Un confesionario móvil, ¿sí? E incluso él dice, en una época en la cual el Facebook era muy importante, hoy tendríamos otras, las redes van mucho más allá que Facebook, pero él en su momento
dice Facebook, hoy en día es la iglesia de lo digital, ¿sí? Pensemos que hoy en día podemos pensar eso en Instagram, en las selfies, etcétera. Entonces, yo las ideas de Han son son similares, podríamos decir, pero mucho más actuales en relación a las ideas de Deleuze, ¿sí? Han sería un poco esto que está diciendo Deleuze en proyecto, ¿sí? Alguien que está analizando los cambios que se están produciendo en estas sociedades neoliberales, ¿sí? Yo, para cerrar un poquito esta introducción o esta presentación de algunas de las ideas de Han, recuperé algunas frases del texto Psicopolítica que ustedes están leyendo, ¿sí? Que son las que me interesa que podamos trabajar, ¿sí? Por ejemplo, él dice: quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace responsable a sí mismo y se avergüenza, en lugar de poner en duda la sociedad o el sistema. Fíjense que en esto está la inteligencia del régimen neoliberal. Podríamos decir que en la época moderna mi pobreza era culpa del sistema, era culpa de la sociedad. En cambio, en el régimen neoliberal, mi pobreza es por mi culpa, ¿sí? Uno dirige la agresión hacia uno mismo. Soy yo el que estoy fallando, soy yo el que no soy lo suficientemente emprendedor como para superar ese estado, ¿sí? De marginalidad, ¿no? Lo cual, va a decir él, habla de una autoagresividad, ¿sí? En la que nosotros no nos convertimos en revolucionarios, podríamos decir, como en la época moderna, sino que nos convertimos en sujetos depresivos, ¿sí? Cuando algo no está funcionando adecuadamente, ¿sí? Según lo que nos propone la sociedad. En la época de Bentham, en el modelo del panóptico, se aislaba, ¿sí?, con fines disciplinarios a los sujetos, no se les permitía hablar. En cambio, nosotros vivimos comunicándonos intensamente y siempre estamos desnudando lo que nuestra propia voluntad, va a decir él. La sociedad del control digital, estoy leyendo textualmente unos párrafos que tienen que leer también ustedes, hace un uso intensivo de la libertad. La dominación aumenta su eficacia al delegar a cada uno la vigilancia de uno mismo. El me gusta es el amén digital. Cuando hacemos clic en el botón de me gusta, nos sometemos a un entramado de dominación, ¿sí? Esta frase también la mencionamos recién, la del smartphone, no solo como un eficiente aparato de vigilancia, sino también un confesionario móvil. Facebook es la iglesia, la sinagoga global, ¿sí? Literalmente la congregación de lo digital, ¿sí? Entonces, por último, él va a decir que ya en esta sociedad no es necesario la tortura, sino que el tuiteo o el posteo son mecanismos mucho más habituales, mucho más eficaces. Ya no está el Ministerio de la Verdad, ¿sí?, sino que ahora todo es transparente, todo se puede observar, todo se puede ver, todo se hace público, la información sustituye la verdad, ¿sí? Ya no tenemos confesiones obtenidas como tortura, sino que hay un desnudamiento voluntario, ¿sí? La vida privada se hace pública, se publica, se fotografía, se discute. El smartphone sustituye la cámara de tortura, ¿sí? Y el Gran Hermano, ¿sí?, del cual hablaba Orwell, ¿sí?, en la novela 1984, ahora tiene un aspecto amable, ¿sí? La eficiencia, va a decir él, de la eficacia reside justamente en lo amable que es esta forma de ser, de estar en el mundo, esta forma de controlar a los sujetos.